Bueno, esta semana, cuando denunciaron al presidente de la República, la fiscal de la Nación, lo que hizo Palacio de Gobierno fue convocar a los periodistas. Así es, estuvo Marco Calderón, los equipos locales, los equipos extranjeros también, la prensa internacional, en Palacio de Gobierno. Pero de repente, algo hicieron con los periodistas locales y nos dejaron en un lugar encerrados, a Marco Calderón y a su camarógrafo encerrados, y el resto, la prensa internacional, si estuvo con el presidente, le escucharon y demás. ¿Cómo se puede interpretar esto? Ya hemos hablado, hemos mostrado nuestra opinión, pero vamos a escuchar a un colega, a Rodrigo Salazar Zimmerman, él es director ejecutivo del Colegio de Periodistas, Consejo de la Prensa Consejo de la Prensa Peruana, perdón, me ponen CPP, perdón, Consejo de la Prensa, mismos gracias. iniciales por eso. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos. Cuéntanos, por favor, ¿qué análisis después de esto, después de todos estos días? Censura, ¿no? Censura. Es una censura distinta a la que estamos acostumbrados los periodistas o de repente los periodistas mayores en la época de Fujimori y gobiernos dictatoriales. Impedir que la prensa pueda acceder a una conferencia de prensa es un acto de censura previa quizás, ¿no? No es evitar pues, que pongas un titular, que pongas una noticia particular, pero sí es como decirte, no quiero que entres, no quiero que la gente sepa, no quiero que el ciudadano... Y además, Rodrigo, disculpa que te corte, sí, no tenemos la oportunidad de hablar con él. Es imposible hablar con el presidente de la República. Y esta oportunidad, cuando hacen el llamado, ahí estábamos para preguntar y nos tiraron la puerta en la cara. Así es, con una mentira además, ¿no? Con una mentira diciendo que había sido un pedido de exclusividad a la prensa extranjera, que ya periodistas nacionales, extranjeros, han encargado de desmentir, ¿no? Claramente, CNN, EFE, Univisión, entre otros, han dicho no fue así, ¿no? Entonces, no solamente se evita que los periodistas podamos entrar a conferencias de prensa, sino que también se le mienta a la ciudadanía de una manera descarada, ¿no? Claro, y después los ministros como Chero, página volteada, no pasó nada, el presidente creo que también ha dicho que va a tener una mejor relación. ¿Cuántas veces el presidente ha dicho eso? No se le puede creer. Digamos, la primera vez que no accedió la prensa a un evento del gobierno fue cuando se nombraron los ministros en 29 de julio del año pasado, ¿no? Y dijeron que había sido un error de coordinación. Pasan 14 meses y pasa lo mismo. Entonces sabemos que no hay voluntad de enmienda, sabemos que el presidente no quiere que la gente se entere de los casos presuntos de corrupción en su contra y evidentemente pues cree que hay un complot contra él, ¿no? Sí, cosa que por supuesto no es cierto, ¿no? Siempre escuchamos esto y después el presidente, si bien no dice prensa, mermelera, mercenarios y demás, tienes a un premier o tienes a invitados que él tiene que hablan y tienen al presidente de la República que haga, y si el presidente no dice nada, es porque está avalando eso. Pero es que además es porque no tiene manera de responder a las acusaciones que hay en su contra, tampoco hay manera de responder a los periodistas porque él solo se atropella cuando habla, ¿no? Y después habla pues de prensa mermelera, etcétera, cuando tiene acostada una prensa yayera, que es la prensa alternativa, entre comillas, ¿no? ¿Pero existe prensa alternativa? Yo no sé si ponerle ese nombre, porque no creo que sean periodistas, no es prensa, ¿no? Es gente pues que está a la sombra del presidente y que repite como loro lo que dice Pedro Castillo, ¿no? Entonces no estamos hablando de periodismo riguroso, periodismo serio, periodismo de verdad quizás. Claro, y hay que indicarle al público eso, ¿no? El periodista es quien va, quien busca la información, quien pregunta, como estamos en esta entrevista, contrasta información y la difunde. El llamado prensa alternativa, que no tiene nada que ver, ojo, con las webs. Las webs son distintas, tienen su fundamento, tienen periodistas y demás, pero después ir o separarnos, eso no está bien, ¿no? También. De acuerdo, y además el periodismo es un método, ¿no? Es seguir ciertos estándares. De hecho, nosotros en el Consejo de la Prensa Peruana hemos lanzado lo que llamamos los principios del buen periodismo peruano. Ah, qué bueno. Que son 10 principios sobre cómo hacer periodismo, digamos, de manera correcta, podemos decirlo, basándonos en casos internacionales, en libros, en otros estándares internacionales. Y también, por supuesto, en los códigos de ética de los medios asociados al Consejo de la Prensa Peruana, como es, por supuesto, Canal N. La idea de esto es que podamos mejorar más aún la práctica periodística y que los medios estén sujetos al Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana a través de estos principios, ¿cierto? Claro. Principios que los conocemos, pero que es bueno también como se difunde ahí para a los nuevos colegas y nuevos medios también, pues, ¿no? Sí, a los, digamos, editores, redactores. Y todos los que trabajamos. Los periodistas, no solamente eso es el conductor o el reportero. Hay camarógrafos, hay redactores, hay asistentes, hay productores, hay todo un mundo que trabaja para brindar la mayor y completa información y tenemos estos constantes ataques que no ayudan, porque los periodistas estamos para preguntarte algo y que eso finalmente llega al público
y que el público tome una opinión, forme su opinión. ¿Cómo se informa el público si no hay un periodista por medio? ¿A través de TikTok? ¿No? Claro. Así es, eso es lo que tiene que recordar el presidente. Ojalá que pueda hablar, ojalá que pueda conversar. Pero bueno, ya pasamos el incidente del Congreso. ¿Recuerdas también? Ese día en la puerta del Congreso. En la puerta del Congreso. Pero ellos pudieron enmendarse, ¿te das cuenta? Ellos sí tuvieron capacidad de enmienda y decir, bueno, ya toca que los periodistas entren, ya han sido 2 años sin poder entrar, pero el presidente está aislado en su despacho. Cerrado, ¿no? Ahora, cuando dice que los ministros dicen, mejor dicho, porque no habla con nosotros, los ministros dicen, no, pero estamos nosotros hablamos con ustedes todos los días. Sí, pero ¿quién es la cabeza del Estado? Y evidentemente las preguntas que se tienen que hacer, que son las relacionadas a la acusación de la Fiscalía, las tiene que responder él, no las tiene que responder el señor Salas ni el señor Chero, ¿no? Tiene que responderlas él. Ahora, estas respuestas que dio ante la prensa extranjera, ¿qué te pareció? ¿Qué te puedo decir? Silencio. O sea, no te puedo decir nada más, porque incluso hay preguntas que le hacen al presidente que le incomodan, a veces no las responde. No me refiero en este caso en particular, ¿no? O utiliza a la policía de escudo. Entonces, lo que él quiere es una persona, un periodista que repita lo que él dice, que es la prensa alternativa mal llamada, y no responder necesariamente a las preguntas que de verdad se deben hacer. Claro, y yo recuerdo un pasaje en una región, en provincia creo que fue, donde le preguntan al presidente sobre un problema allí, y cuando va a un tema nacional, que es una denuncia, que hay denuncias y que el presidente como no responde, hay que preguntarle, hay que aprovechar que está allá, y se acercó un día, dijo, no, esta es la prensa, que no sé qué, nos disminuye, nos minimiza, y no es así. Todos los periodistas estamos allí para preguntar, y preguntamos nosotros porque hay una denuncia, hay un caso, hay una investigación, y se va detrás. No tenemos la culpa que su entorno esté investigado. De acuerdo. De hecho, hoy día en una reunión con la Asociación Interamericana de Prensa que tuvimos en el Consejo de la Prensa Peruana, se comentó la situación de los países de la región, ¿no? Por supuesto que Nicaragua, Venezuela, Guatemala son los peores, ¿no? Claro. Pero junto con El Salvador, junto con Guatemala, ahí estaba el Perú, imagínate. El Perú había sido una suerte de panacea de libertad de expresión hace unos cuantos años y ahora estamos dentro del, digamos, la parte baja de la región, ¿no? Es lamentable. Y la libertad de expresión es la libertad más importante de todas, ¿no? Digamos, es la paraguas. Todas las libertades adicionales se desprenden de ella. Ahora, cuando el premier dice, no, acá sí hay libertad de expresión porque nos insultan, nos dicen lo que quieren y todo, ¿qué dirías tú? Pero es que la libertad de expresión no solamente es decir lo que uno cree o quiere decir, sino también es que haya mecanismos que permitan que eso se pueda hacer. ¿Cómo uno puede expresarse de manera, digamos, completa si no tiene la información de parte del Estado como debiera tenerla? Y eso es no acceder a las conferencias de prensa, no acceder a eventos públicos. Entonces, tiene que haber información disponible para que realmente pues, pueda haber absoluta libertad de expresión. Sí quisiera decir, no hay una censura directa, nadie viene a decirle a un diario no pongas el titular tal. Eso es cierto, hay que aclararlo, eso porque sí. no, acá tenemos absoluta libertad, digamos, pero la libertad también es, como tú dices, el complemento de tener la oportunidad de conversar con el presidente de la República y que el presidente hable. Así es. Pero eso no hay. Y que provea información y no mienta, ¿no? Así es, que no mienta. Qué situación la que estamos viviendo. ¿Qué viene después? ¿Qué cosa crees? ¿Qué más puede ocurrir con los periodistas? Yo no creo que estemos en un buen camino, Jimmy. Yo creo que estamos en una situación que por lo menos se va a mantener, pero podría seguir empeorando. No veo un gobierno que de pronto diga, bueno, pues la prensa es necesaria para una democracia. Más bien ellos creen todo lo contrario. Y la chamba que nos queda seguir haciendo los periodistas es investigar, es llevar estos casos a asuntos internacionales, a foros internacionales, a la Sociedad Interamericana de Prensa, a la Comisión Interamericana, y insistir y seguir haciendo nuestro trabajo. Y es bueno esto al público también que escuche, porque a veces los periodistas no estamos para quejarnos, no, los periodistas estamos para informar, para decir, pero siempre es bueno este tipo de entrevistas con estos hechos que pasan, como protestamos contra María del Carmen Alba cuando no dejaba entrar al hemiciclo, como está pasando en Palacio de Gobierno cuando no podemos entrevistar al presidente. Si no tenemos este diálogo con el presidente, ¿quién le pregunta? Él dice, no, estoy con la población, correcto, pero la población, no hay este diálogo. Si hay una denuncia, ¿cómo ha respondido? ¿A través de quién responde? Claro. De sus sombras, ¿no? Que son los ministros que ya sabemos. El problemático de esto es que esto crea un contexto y crea un ecosistema que hace que otras instituciones continúen el problema. La Fiscalía, por ejemplo, manda cartas a periodistas obligándoles o exigiéndoles más bien revelar sus fuentes.
Y eso es inaceptable y está amparado por la Constitución. No debemos hacerlo los periodistas, ¿verdad? Pero que lo insista la Fiscalía ya es también otro indicio de preocupación. Vaya punto que me has dado, que nos has dado. Vamos a analizarlo más adelante porque ya el tiempo es cruel. Gracias Rodrigo. Gracias Rodrigo Salazar Zimmerman, el director ejecutivo, él es director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana y nos acompañó en vivo. Muchas gracias, por favor, por esa entrevista.